moi boa tarde, moi buena tarde a todos los que aquí estáis presentes y un poco interesados, ¿no?, en este título que nos precede, que es los makers en el futuro de la alimentación. Para ello, bueno, pues en un primer momento lanzar el agradecimiento a la Maker Faire Galicia, a la Maker Faire en general y en concreto al equipo de Galicia en particular. Primero porque, bueno, consideramos que un evento como la propia Maker Faire es de especial importancia y relevancia en cuanto a evolución, ¿no?, de la humanidad como tal y del desarrollo que la propia humanidad es capaz de implementar, y luego esa forma de implementarlo a nivel territorial, como a través del equipo de Design Thinking y de otra serie de colaboraciones que hacen posible acercar este tipo de realidades aquí a Galicia, y que por suerte ya tenemos el privilegio de, de, de llevar disfrutándolo desde hace unos cuantos años. Y bueno, pues hoy nosotros nos sumamos a este escaparate, ¿no?, para también que sea fuente de comunicación y de sinergias entre todos nosotros, y lleva por título eso, los makers en el futuro de la alimentación. Nosotros, bueno, y cuando digo nosotros, es un poco casi presentando quiénes somos, ¿no? Veréis que estamos 4 personas en torno a esta mesa virtual, ¿no?, que es una mesa presencial. En un primer momento, pues eso, presentaros al equipo que lanzamos esta idea y que llevamos colaborando estos meses para preparar esta iniciativa con el propio equipo de la Maker Faire. Mi nombre es Lucas Requejo. Realizamos, en mi caso, diversas actividades, tanto relacionadas con la investigación, con la educación, con el emprendimiento y también con el turismo, y todo con una óptica desde la sostenibilidad, desde el desarrollo sostenible. Y para mí, en resumen, de todo mi hacer, ¿no?, y de toda mi labor y de un poco de esa visión hacia lo que quiero aportar, pues está resumido en esa frase que ahí vemos en la pantalla, ¿no? A alimentación revolucionará as nosas orixes. Eso quiere decir que, por un lado, hay que atender ese ámbito de nuestro origen, ¿no?, de nuestro origen a nivel individual, de nuestro origen a nivel comunitario y de nuestro origen a nivel de especie humana, ¿no? Y por otro lado, la alimentación, digamos que no simplemente con el hecho de satisfacer la necesidad vital que es alimentarse, sino también un poco más ese ámbito holístico, ¿no?, que nos lleva a transitar desde el ámbito cultural, como puede ser la gastronomía, o también sobre todo, nuestra relación más directa como especie humana con el medio natural que vivimos, ¿no? Y en la encrucijada en la cual nos encontramos como especie humana, ¿no?, donde vemos que tenemos una gran crisis climática, una gran crisis de cuidados de lo que es el planeta y de la individualidad de cada una de las especies, pues también conviene reflexionar cómo la alimentación y nuestra relación con el medio que vivimos pues puede llevar a evolucionar. Esto es ampliamente compartido y nos genera mucho debate, y creo que muchas posibilidades de futuro, ¿no?, y que ya llevamos compartiendo unos cuantos meses con Francisco Regucci, que viene del otro lado del charco, y que quién mejor él para presentarse, ¿no?, y que nos comparta brevemente bueno, quién es él y cuál es el motivo de venir aquí a esta mesa. Bueno, hola a todos, yo soy Francisco Rebuzzi, como dice Lucas, soy un emprendedor tecnológico uruguayo que estoy viviendo actualmente en Galicia, y hoy elegí poner esta frase que dice poner los talentos al servicio del bien común. ¿Y por qué la elegí? Porque como emprendedor en Uruguay fui creo que bastante exitoso, pero desde el último tiempo que vengo intentando redefinir lo que significa el éxito. Y dentro de eso, bueno, di con que al final creo que el éxito para mí es esto mismo, poner mis talentos al servicio del bien común, porque creo que al hacerlo podemos
bueno, vivir de eso y dejar un lugar o un mundo mejor del que encontramos cuando llegamos. Y creo que al final del día, cuando haces esto y cuando trabajas de esta manera, como que el mundo te lo devuelve. Entonces, un poco eso. Es en lo que estoy intentando participar de distintos emprendimientos. Ahora, el impacto, mis emprendimientos tecnológicos los estoy intentando hacer de tecnología con impacto, cosa de alinearme a esto, y tanto a nivel profesional como personal. Creo que os acabáis de dar cuenta brevemente, ¿no? de mucho de lo que nos une y también de la suerte que tengo de compartir viaje con este compañero, ¿no? De hecho, gracias a esa curiosidad insaciable que tiene y que entronca directamente con la mía, pues es fruto lo que, bueno, mucho de lo que aquí venimos a exponer y que, digamos, es la primera iniciativa de lo que dimos en llamar el Lab REA, ¿no? Lab REA, más allá de explicar brevemente lo que pretendemos con esta iniciativa, es un laboratorio centrado en el rural, en la educación y en la alimentación, ¿no? De ahí el acrónimo del REA, donde básicamente lo que tratamos de fomentar es bueno, pues una pequeña fábrica de empresas sostenibles y resilientes, pero sobre todo dentro del ámbito del sector agroalimentario en Galicia, ¿no? Reconocemos en Galicia ese alto poder de contagio y alto, digamos, potencial que tenemos como en cuanto a lo que al sector agroalimentario se refiere, y muchas veces falta un poco esa autoestima para ver en ello algo de virtuoso como para compartir con el resto del mundo, ¿no? Y no creyéndose eso mejor que nadie, sino simplemente de que tenemos una relación con el medio a través de eso, del sector agroalimentario o de nuestra relación a través de la alimentación con la naturaleza, con el entorno natural que tenemos a nuestro alrededor, que tiene un marcado raigamen cultural y que por tanto a día de hoy creemos que tiene que transitar para eso, pues para tener un marco de referencia tanto para los que vienen como para los que están o como para los que vendrán, ¿no? De ahí que nuestro propósito sea crear empresas agroalimentarias, lo dijo antes Fran, ambos somos emprendedores. Creemos que el emprendimiento es una de las principales armas para empezar a cambiar el mundo, y no con ello quiere decir que el mundo se vaya a cambiar de un día para otro y de golpe a porrazo, sino que sobre todo viene acompañado de pequeñas iniciativas. Y muchas de esas iniciativas o de esas empresas que ya están cambiando el mundo, pues en suma vienen del sector agroalimentario, ¿no? De ahí que mediante la réplica de modelos sostenibles tanto en Galicia como saber apropiarse o palpar o incluso contagiarse de otros emprendimientos interesantes del territorio mundial, pues también pueden ser de réplica en el territorio gallego. De esta manera, ¿qué pretendemos o qué creemos que logramos? Pues fomentar el desarrollo sostenible del ámbito rural gallego, ¿no? Generando al fin y al cabo ese estilo de vida muy ligado al ámbito local y con ese pensamiento global, ¿no? Que a día de hoy, digamos que ya está más extendido esta frase, ¿no? De piensa global, actúa local, pero que en muchas partes del planeta pues nos cuesta. Y aquí en Galicia lo hacemos y no muchas veces lo comunicamos. De ahí que el Lab REA pues venga a amalgamar todas esas iniciativas ya existentes y propiciar que nazcan otra serie de iniciativas. Bajando esto al ámbito ya de que nos circunscribe y que nos atañe hoy, ¿no? Hoy domingo, es la propuesta que dimos en bajar a modo de debate, porque creemos que así es una de las formas más interesantes, tanto para compartir como para aprender. Es decir, somos seres sociales, somos seres comunitarios que aprendemos unos de otros, y de ahí que las mesas de debate y los diálogos necesarios entre los distintos sectores, entre los distintos agentes del sector sean totalmente necesarios. Esta propuesta va enfocada, pues eso, a ver cómo dentro del marco de la Maker Faire Galicia, pues ver cómo estas tecnologías reconocidas como Maker
pueden ser de servicio o pueden ser aplicadas dentro del sector agroalimentario. Y no tanto pensando solo en el futuro, que también, sino también intentando reconocer las iniciativas que ya hay a día de hoy, en el presente, porque muchas veces hablamos de futuribles y parece que eso nos lleva a obviar o pasar por alto muchas de las iniciativas que ya se están gestando y que ya están dando los primeros pasos o que ya están consolidadas. Y todo ello nos lleva a transitar y a visibilizar, y así nos gustaría que a través de vuestras preguntas y a través de lo que aquí nosotros podamos exponer, pues vislumbremos un poco más esas oportunidades que podemos reconocer para el territorio que nos atañe en esta cuestión, que es Galicia, ¿no? De ahí que nuestros objetivos de la propia mesa pues sean, en primer lugar, escuchar a dos personas que están metidos en el ajo, ¿no? Que son las otras dos personas que nos acompañan, Diego y Rubén, que ahora presentaremos, pero digamos que a modo de trazo general, los objetivos pues son ese, ¿no? Pues ver cómo esta tecnología y hacer partícipe a todos vosotros, que casi seguro muchos ya sabréis y por eso y por tanto estáis aquí presentes, pero también otros muchos caeríais en estas redes por curiosear, pues ver cómo la tecnología maker, ¿no? Pues puede aportar no solo en el desarrollo del sector agroalimentario, sino también en el desarrollo sostenible visto de una forma más amplia, ¿no? Y creo que en ese aspecto la alimentación nos da muchas pistas en cuanto a desarrollo sostenible, ¿no? Porque toca desde el ámbito de la producción hasta el ámbito del consumo, hasta el ámbito de la distribución y todos esos tres ámbitos, digamos, que marcan muchos de los estilos y acciones que se acometen en el mundo y que tienen un impacto ambiental, ¿no? Divulgar los proyectos innovadores del sector agroalimentario en Galicia, pues lo vamos a ver. Tenemos ante nosotros dos proyectos que no es que lo digamos nosotros que sean innovadores, sino que así son reconocidos por el propio sector y creemos y nos sentíamos con ese compromiso de cara con ellos a que fueran visibilizados hacia todos vosotros, ¿no? También nos gustaría que esto nos ayudara a repensar y a rediseñar esos futuros posibles, ¿no? Pero posibles en común. Y aquí entronca un poco con la idea que esbozaba anteriormente Fran, ¿no? De que tiempos para los individualismos ya fueron. Ahora compete o conviene, ¿no? Que pensemos en el común. Y como tal conviene que ya lo repensemos para luego rediseñarlo en común. Y eso es mucho de la propuesta de hoy. Y después explorar ideas de sinergias entre los distintos agentes de cambio del sector agroalimentario, pues evidentemente, si más o menos fuimos quien de explicar los propósitos o los objetivos que persigue el LabREA como fábrica de empresas, ¿no? Que generen esto, y a través de las iniciativas que vayamos desarrollando, y siendo esta la primera exposición en público que hacemos, pues está claro que no podíamos dejar de abordar ese punto, ¿no? De que explorar las ideas de sinergias lo creemos fundamental, no tanto por el hecho de pensar en que cada uno de los emprendimientos puede actuar por sí solo, sino de que todos ganamos actuando en común. Y de ahí nuestros objetivos para la mesa de hoy. Ahora será nuestro compañero Fran quien dé presentación a los otros dos componentes de la mesa, iba a decir, pero en realidad no lo es así. Es en realidad los dos verdaderos protagonistas, ¿no, Fran? Sí, tal cual. Bueno, les damos la bienvenida a Rubén Recamán, que es el CEO de Galinsec, y a Diego Arias, que es el jefe de proyecto de Gestal y director de área de desarrollo de Validea. Como decías tú, Lucas, son dos empresas súper innovadoras y que están ya haciendo ese futuro que tanto se precisa y del que vamos a estar hablando. Así que le doy la palabra a Rubén y bienvenidos. Bueno, muchas gracias Francisco, Lucas, muchas gracias a la Galicia Maker Fair por la invitación y la oportunidad de darnos la oportunidad de participar en este panel. Y bueno, sí, mi nombre es Rubén Recamán, soy el CEO de Galinsec.
bueno, un poco nuestro leitmotiv es el que veis en la presentación, ¿no? Nosotros tratamos de traer ideas innovadoras para favorecer un mundo más sostenible, en este caso. En la siguiente diapositiva, comentar simplemente qué es Galinsec. Bueno, nosotros básicamente lo que somos es granjeros, realmente. Lo que pasa es que granjeros un poco especiales, por así decirlo, ¿no? Porque nos dedicamos a la cría y comercialización de insectos, que lo que viene siendo aquí en Occidente, en Europa, pues es algo bastante novedoso, ¿no? Nosotros, consecuentemente, pues enfocamos nuestro proyecto sobre todo al rural, ¿no? Nosotros estamos localizados en un concello del rural gallego, en este caso en el concello de Ponteareas. Siguiente diapositiva. Nosotros nos hemos dado, cuando estábamos planificando, pensando acerca del proyecto, nos dimos cuenta, hicimos una reflexión y pensamos que vivimos en un mundo que es finito y por tanto tiene límites. Los recursos son limitados y estamos viendo que tanto los residuos energéticos como los residuos no renovables, los minerales sobre todo, pues ya muchos de ellos han llegado a su pico de producción, ya están en franca decaída. Y por otro lado, sin embargo, pues vemos que a día de hoy somos más de 7.500 millones de personas en el mundo, con previsiones de que en menos de 10 años pues seamos 1.000 millones de personas más, y eso en un mundo que es finito y que tiene límites no es viable, por mucho que queramos verlo de otra forma, ¿no? Además, por otro lado, el precio de las commodities lo estamos observando en los últimos años e incluso meses, ha sufrido de gran volatilidad, por supuesto al alza, ¿no? Entonces, ¿por qué Galinsec? Bueno, nuestro es un proyecto que está basado en la economía circular. Nosotros básicamente lo que hacemos es, sobre todo, aprovechar los subproductos generados en la industria agrícola para la cría y producción de nuestros insectos, que a su vez, además, con esta actividad, obtenemos también un subproducto que es un estiércol, un abono orgánico que puede ser reutilizado otra vez en la agricultura, ¿no? De ahí el carácter de economía circular, ¿no? Porque lo que generamos vuelve otra vez a la tierra. Nosotros lo enfocamos así, sobre todo porque esta actividad, además de su carácter circular, también representa un menor impacto medioambiental que lo que viene siendo la agricultura tradicional, además de forma muy, muy marcada. Nosotros, y quiero dejarlo claro, lo que pretendemos es sustituir, y esto es importante, lo que viene, parcialmente lo que viene siendo la ganadería tradicional por este otro tipo de ganadería más sostenible. En la siguiente diapositiva, nosotros nos hemos enfocado sobre todo a un tipo concreto, a una especie concreta de insecto, que es el tenebrio molitor. Y esto es sobre todo principalmente por la escalabilidad que permite este insecto. Porque tiene un ciclo de producción muy corto, su producción es exponencial, se reproduce muy, muy rápido, necesita muchísimo menos espacio y muchísimos menos recursos que lo que viene siendo cualquier otro tipo de ganadería, y además presenta unos valores nutricionales, una composición nutricional excelente, ¿no? Entonces, un poquito por eso nos hemos decidido por este tipo de insecto. En la siguiente diapositiva comentamos un poco lo que vienen siendo los mercados a los que nos dirigimos. Principalmente el mercado animal. Originalmente el mercado animal, por así decirlo, íbamos dirigidos sobre todo a lo que venía siendo ganadería, concretamente sector avícola, porcino, también a la acuicultura, piscifactoría. Luego, por otro lado, también el sector pet food, que es un sector que está creciendo muchísimo, no solo en tamaño, sino también en valor. Pero es que además, recientemente, el mes pasado, en mayo, ya la Comisión Europea ha permitido la comercialización de este insecto concreto, del tenebrio molitor o gusano de la harina, también para consumo humano. Por lo tanto, se nos abre pues un mercado enorme en estos momentos, ¿no? En la siguiente diapositiva comentamos precisamente pues, esos tipos de mercado y los dimensionamos un poco.
como vemos, acuícola y ganadería son sectores muy importantes y crecientes, el pet food igualmente, y aquí en Galicia cabe resaltar también la industria peletera, ¿no? Porque es una industria también susceptiblemente demandante de este tipo de insecto. Ya en la siguiente diapositiva, pues comentamos un poco la competencia que existe a día de hoy, que es escasísima ahora mismo. Prácticamente no hay explotaciones de este tipo. En España debe haber ahora mismo en torno a 25 o 30 explotaciones. La mayoría de ellas no están profesionalizadas realmente, son explotaciones unipersonales muchas veces, van dirigidas sobre todo a consumidor final, normalmente sector pet food, personas que tienen mascotas que se alimentan de este tipo de insectos, mientras que nosotros pues buscamos otro tipo de orientación, ¿no? Nosotros vamos dirigidos sobre todo a industria. Aún así, ya en España existen ya algunas empresas destacables, como es el caso de Tebrio y de Bioflytek, y ya en Europa sí que en otros países como Francia, Dinamarca, pues ya existen players más importantes como INSEC o AgriProtein en Francia, que bueno, que ya en las últimas rondas de financiación pues ha levantado pues cientos de millones de euros ya, ¿no? Entonces, bueno, nosotros todavía no estamos en ese momento. Así bien, pues nosotros, como comentaba, pues nos dirigimos sobre todo a industria, mayoristas, fabricantes de piensos para ganadería o para sector pet food, ganaderías, piscifactorías. Para ello enfocamos mucho nuestra estrategia en el canal online, posicionamiento SEO y SEM, y estamos terminando de desarrollar nuestra propia plataforma de e-commerce para la gestión y los labores comerciales de nuestra empresa, ¿no? Y bueno, finalmente, la última diapositiva, comentar que este proyecto es posible gracias al trabajo que estamos realizando cinco promotores. Ya en el equipo ya somos seis personas, poquito a poco vamos creciendo. Y bueno, somos un equipo multidisciplinar, cada uno tenemos nuestro background completamente distinto cada uno de nosotros, y poquito más. Si tenéis cualquier consulta o queréis contactar con nosotros, pues bueno, ahí tenéis nuestra información de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. La verdad que es vosotros. súper interesante la empresa. Es increíble que este tipo de soluciones ya estén pasando aquí en Galicia. Y bueno, la verdad que me gustaría a ver cuando nos juntamos para que nos des para probar, a ver a qué saben. Perfectamente, sí, además ahora que se pueden ya comercializar, pues bueno, Claro. para sector humano, cuando queráis. Y las personas que quieran acercarse por nuestras instalaciones, todo el mundo es bienvenido. O sea que en ese sentido, Bueno, muchas gracias. a vosotros. Y bueno, ahora le damos la palabra a Diego Arias, que va a presentar el proyecto Gestal. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Bueno, primero, igual que Rubén, dar las gracias tanto a Galicia Makefire como a Francisco y a Lucas un poco por permitirnos estar en este tipo de iniciativas, ¿no? Que son, pues la verdad que para el sector, digamos, en sentido, y para que nos hemos criado en la pequeña y mediana empresa gallega, ver cómo podemos crecer en iniciativas de este estilo, pues siempre es otra motivación más, ¿no? Para seguir trabajando en esta línea. Yo hoy aquí estoy hablando del proyecto Gestal en representación de un consorcio, ¿vale? Os voy a explicar un poquito el consorcio muy por encima y después vamos a dar paso a un vídeo, ¿vale? Donde cada uno de los miembros del consorcio intenta plasmar un poco lo que se pretende. La idea general es utilizar un aspecto que en Galicia se viene trabajando mucho, como es las unidades de vuelo no tripuladas, los drones conceptualmente, aunque el concepto es mayor, la unidad de vuelo no tripulada que un dron en ese sentido y aspectos técnicos, ¿vale? Centrando en la solución funcional de la gestión del monte, que es uno de los aspectos que sabéis que en Galicia es bastante crítico, ¿no? Hacer eficiencia, eficaz, no solo en la tala y en la optimización de esa parte, sino en los diferentes usos que se le puede dar, ¿vale? El consorcio está formado por 4 empresas gallegas y 2 centros de investigación, y financiado por los fondos FEDER, la Xunta de Galicia y la GAIN en concreto, ¿vale? Aeromedia es una empresa del sector especialistas en drones, en la parte de construcción. Veréis cómo han sido capaces de, una cosa que yo al principio no conocía, que era ser capaces de tener un dron que pueda despegar como un helicóptero pero volar como un avión.
¿vale? Y eso permite, digamos, un amplio alcance y una serie de aspectos que mejoran mucho el rendimiento, ¿vale? Después está Cerna, Ingeniería, dentro del ámbito medioambiental, de la gestión forestal, una empresa de mucha experiencia en el entorno forestal, en la ingeniería forestal. Greenalia, otra de las partes y muy importante, que es una de las empresas gallegas de muy alto impacto en esta parte de la gestión forestal en toda la península ibérica, y que, digamos, tiene toda la parte de las masas forestales que nosotros necesitábamos probar para validar los modelos, ¿vale? Y yo, bueno, soy responsable del desarrollo de Validea, que es una consultora tecnológica que nos hemos encargado un poquito de desarrollar una herramienta que consolide toda esa información y permite optimizarla. Somos los que integramos las diferentes soluciones que nos van dando. El ITG y USC, como centros tecnológicos, han participado. ITG fundamentalmente en los modelos LIDAR para las exploraciones que después veremos y en colaborar con Aeromedia en la propia unidad de vuelo, ¿vale? Y luego USC los modelos matemáticos para la aproximación de los algoritmos que nos permiten estimar de una manera acertada, lo más acertada a la realidad, en base a unos parámetros, las masas forestales esperadas sin necesidad de acudir físicamente y medir in situ, como se venía haciendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, después de esta pequeña presentación, os voy a poner un vídeo que es mucho más significativo y que aporta, digamos, comentarios de las diferentes partes del proyecto y que veréis un poco imágenes en ese sentido. Vale, pues muchas gracias. Aeromedia ha participado en Sestal en dos áreas muy importantes. Una ha sido el desarrollo de un dron de ala fija pero de despegue vertical, con el que hemos, digamos, definir el resto de socios. Validea, dentro del proyecto Sestal, hace la plataforma de gestión que integra toda la parte que viene de la información de los drones y de las mediciones que se hacen en campo y toda la parte del algoritmo matemático que genera los resultados. Podemos destacar que es una plataforma GIS que nos ha permitido poder integrar tanto los datos del dron como los datos de trabajos de campo, de los técnicos de campo, dentro de la plataforma y poder llegar a conclusiones estadísticas de toda la masa forestal medida por las dos vías. La labor de Cerna Ingeniería se ha centrado fundamentalmente en establecer aquellos parámetros forestales más importantes a medir, a recabar la información, a recabar. Las labores principales que ha realizado Greenalia en el proyecto Sestal se han resumido en la toma de datos en campo de las distintas especies objeto del proyecto. Básicamente se han tomado datos en unas aproximadamente 50 ubicaciones distintas, montando un total de más de 200 parcelas de muestreo. Para ITG, el proyecto Sestal ha supuesto una oportunidad excelente para aportar nuestras capacidades de desarrollo técnico, tanto en ámbito dron como en procesado de datos, en un consorcio muy importante liderado por empresas que son punteras cada una en su sector de aplicación. Nos ha permitido, a través de esta herramienta, minimizar bastante los costes que ahora mismo requieren para la gestión del monte. Además, pueden incluso, sin desplazar medios, poder estimar las situaciones que se encontrarán en el momento de la corta del monte. Los montes normalmente están en zonas remotas, ocupan grandes extensiones, entonces ese dron lo que aporta es mucho tiempo de vuelo, gran capacidad para volar en muy poco tiempo grandes extensiones. Las ventajas de Sestal en este caso son muy claras, es decir, la capacidad de toma de datos es muy superior a lo que se puede hacer de forma humana y de forma manual. Tenemos unas expectativas importantes en cuanto al desarrollo futuro de esta herramienta. Entendemos que la profesionalización, automatización del tratamiento de información es un parámetro fundamental para mejorar en la gestión forestal y en la gestión de un recurso fundamental para Galicia como es la madera.
Bueno, pues por mi parte poco más, nada, creo que el vídeo es más representativo un poco y habla gente un poco que tiene conocimiento de cada una de las partes y nada, como he comentado antes, muy agradecido por permitirnos participar y presentar este proyecto a toda la comunidad. Nada, gracias a vosotros dos, Diego, Rubén, por esta exposición de cada uno de vuestros proyectos. Creo sinceramente que abrís muchas puertas y eso tiene sus pros y sus contras, que ahora casi seguro comentaréis. Sí que me apetecía en gran medida, ¿no? Pues crear un poco ese contexto, ¿no? De qué entendemos por tecnología o por tecnología maker, ¿no? Y ahí siempre trato de trasladar, o por lo menos así me lo suscita a mí mi curiosidad, de ir a la parte etimológica de las palabras, ¿no? Nosotros si abordamos el término de tecnología, tenemos por un lado la tecne, ¿no? que viene del griego, y el logos, ¿no? Logos es conocimiento, ¿no? Biología, el conocimiento de la vida; ecología, el conocimiento de la casa. Pero tecne, ¿no? Pues esa técnica o ese oficio o incluso ese arte, ¿no? Y ahí conviene recordar que de igual modo que en su momento la aparición del cuchillo, ¿no? o digamos de la herramienta que permitió empezar a diseminar animales para luego ser alimentados, pues supuso una gran revolución dentro del mundo de la alimentación y dentro de la especie humana, ¿no? Y a día de hoy no estamos, o estamos muy lejos de ese tipo de desarrollos, ¿no? Y de ahí que tengamos que poner adjetivos como tecnología maker, ¿no? De cómo poner esa otra ya tecnología más desarrollada, bien pueden ser los drones, bien puede ser todo el estudio que hay detrás de la cría de insectos, para ponerlos un poco al servicio de la especie humana, ¿no? Hablaba Rubén, por un lado, de que estamos en un contexto donde la especie humana cada vez va en aumento, el planeta sigue siendo finito, y todo eso son parámetros que evidentemente nos ponen en un contexto que tiene que ser atendido. Y consideramos en suma que muchos, o sea, en gran medida, cada uno de vuestros emprendimientos que ahora acabáis de explicar brevemente, pues aportan mucho en este sentido. Pero ya metiéndose un poco más en materia, y por eso de tratar de abordar preguntas que podamos responder entre todos, muchas veces el género o el atrevimiento de lanzar preguntas ayuda a responder muchas de las preguntas que otros no se atreven a lanzar. En ese sentido, os invito a todos los que estáis al otro lado, que nos estáis siguiendo en directo, que cualquier duda o comentario o sugerencia que creáis conveniente trasladar, la podéis hacer o realizar del chat, y nosotros daremos recogida de esas preguntas. Y sí que también, por otro lado, nosotros tenemos unas cuantas aquí preparadas, porque si algo de común tenemos Francisco y yo, es esa alta curiosidad, ¿no? Entonces, en un primer momento, y para ti, Rubén, al hilo de lo que comentabas, ¿no? Estaba apuntando y tomando nota bien de todo cuanto decías, y hablabas ¿no? de la cría, evidentemente, de insectos. Entiendo que en ese medio, digamos, donde la climatología está totalmente estabilizada, donde propicie la cría y digamos la reproducción de esos insectos, pero ¿tenéis entre vuestras cábalas futuras pensar abordar la cría de insectos en el medio natural? ¿Tenéis testado algo al respecto? ¿Hay ejemplos por ahí en el planeta donde esto también, si hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Pues a lo mejor se encuentre en ese ámbito estanco, que digamos ese sitio de cría, al otro sitio de cría más ligado al ámbito natural? Correcto. Sí, a ver, realmente nosotros, la experiencia nuestra, los experimentos, cuando iniciamos el proyecto, realmente, digamos que
nos intentamos apoyar en una bibliografía previa, en unos estudios previos, en un trabajo realizado previamente. Hay muy poco trabajo realizado previamente, por lo tanto, prácticamente todo el desarrollo de la parte de producción, pues la tuvimos que realizar nosotros un poco pues, guiados con la poca bibliografía que había o que encontramos y sobre todo con nuestro propio trabajo y experiencia. El nuestro es una startup que tiene menos de 1 año y medio de historia, ¿no? Sin embargo, de constitución, por así decirlo. No obstante, nosotros previamente a la constitución de la empresa estuvimos prácticamente otro año y medio trabajando en el desarrollo de la idea. Cuando lo hicimos primeramente pues en unas condiciones, en un entorno no natural completamente, porque, a ver, son insectos. Realmente tienes que tenerlos en un entorno controlado. En este caso, pues nosotros iniciamos de forma muy casera, en nuestros propios garajes, trasteros, habitaciones. Lo hicimos de forma doméstica prácticamente. No hay otra manera. No puedes realmente, este tipo de insecto no lo puedes criar en el monte, por así decirlo, porque se dispersaría y además, bueno, son insectos. Este insecto en sí mismo... Ya me lleva a la segunda pregunta. Las familias, Claro. ¿qué opinaban de esa cría en garajes y demás, ¿no? Las familias visitan poco los garajes y los trasteros. Entonces, a ese respecto, hay familias que no se enteraron tampoco, yo creo. Entonces, bueno, a ese respecto, pues bueno, de la mejor manera, pues a ver, estos insectos como van en bandejeros de plástico, pues realmente, y necesitan de condiciones más bien, son fotosensibles, entonces necesitan estar en entornos más bien oscuros y cerrados. Entonces, claro, realmente pues estaban eso, en bandejas, en contenedores, y bueno, si no eras consciente de que estaban ahí, pues bueno, realmente no, además tampoco hacen ningún tipo de ruido, ni desprenden prácticamente ningún tipo de olor. A lo que puede oler el insecto es al sustrato con el que lo alimentas, que normalmente se compone sobre todo de 95% de cereal. Pues bueno, si lo tienes con avena, pues te dará un poco avena, pero vamos, no. En ese sentido, no, la verdad que son bastante inocuos en cuanto a molestias. Nosotros lo hicimos a condiciones ambientales, pensando sobre todo en el tema energético, que es uno de los grandes gastos en los que incurrimos y que además ya pensando a futuro, nosotros estamos convencidos de que a futuro será el gran gasto, más incluso a lo mejor que la mano de obra. Yo estoy seguro y los 5 promotores estamos seguros que de aquí a 5 años todo lo que viene siendo el precio de la energía se multiplicará, seguro. No sé si por 2, por 3 o por 4, pero se va a multiplicar. Y estos insectos, para su rápido desarrollo, porque bueno, lo importante para nosotros es que tengan ciclos rápidos para de esa forma tener una mayor producción, ¿no? Este insecto requiere de una temperatura constante de en torno a 27, 28 grados centígrados y una humedad constante de en torno a 55, 65% de humedad. 60% realmente es digamos que la cifra mágica, ¿no? Bajo esas condiciones, el desarrollo y una correcta alimentación, que también es muy importante, el insecto se desarrolla pues muy rápidamente, en ciclos de 2-3 meses aproximadamente. En condiciones ambientales como las que tenemos aquí en Galicia, eso se puede su ciclo podría durar 1 año tranquilamente, porque el invierno, aunque no tengamos temperaturas extremas, por debajo de 20 grados su metabolismo se ralentiza muchísimo y lo que viene siendo la producción de este insecto, pues consecuentemente también se ralentizaría pues también pues una barbaridad, ¿no? A ese respecto, pues ahora mismo no es viable pues no tener a ese insecto en ese tipo de condiciones, ¿no? Sí que es verdad que lo que nosotros hemos hecho en nuestro caso, sobre todo, ha sido pues una mayor inversión en medidas de aislamiento.
estos insectos ahora mismo en nuestra granja están en una sala especial con un aislamiento de más de 15 centímetros, lo que permite reducir muchísimo lo que viene siendo los gastos en temas de climatización, ¿no? Eso lo hemos notado muchísimo, la verdad, porque comparando lo que viene siendo los gastos de climatización en un entorno no, digamos, no aislado, con este tipo de aislamientos a un sitio con un buen aislamiento, lo que es las necesidades energéticas se reducen, pero una barbaridad. Y ahí casi me hila con la segunda pregunta y que casi voy a dejar más bien que sea Fran quien la formule, porque si hay alguien que sabe más de startups a lo mejor que los que aquí estamos, o que por lo menos tiene esa experiencia previa de saber qué es eso, y de saber un poco también lo que es acceder a fondos de inversión y un poco, ¿no?, prepararse en ese sentido. Creo que apuntabas tú, ¿no?, Rubén, que como tal estabais con visos de esas rondas de inversión. Fran, no sé si en ese aspecto tienes alguna duda, alguna pregunta respecto de cómo crecer esa startup. Claro, lo que me parece interesante es que es una tecnología como biológica, tradicional, pero mezclada al mundo de las startups. Entonces, cómo esos dos mundos se unen, porque generalmente en el mundo de las startups se ve como eso, más empresas más tecnológicas, entre comillas, porque ¿qué vemos con tecnología? Y tal vez sería interesante que nos cuentes cómo es esa experiencia de meterse en un mundo donde todos los inversores y las partes están involucradas con temas de tecnología. ¿Cómo les es a ustedes ir con los insectos? ¿Llevan los insectos en un tupper, capaz? No sé cómo hacen para entrar en ese mundo. Efectivamente. Sí, porque cuando se piensa en startup y rondas de inversión, pues todo el mundo piensa pues, en empresas tecnológicas al uso, ¿no? Bien sea porque tengan una tecnología de automatización o que tengan algún tipo de tecnología digital, ¿no? En nuestro caso es que, tal y como comenté en la presentación, nosotros lo que hacemos es, lo nuestro es una granja, somos granjeros realmente, ¿no? Lo que pasa es que nuestro producto es novedoso, o menos aquí, novedoso aquí, incluso también en Asia, donde ya se consume este tipo de insecto, porque no es habitual criarlo en este tipo de granjas, ¿no? Entonces, aunque lleva muchísimo trabajo detrás, ¿no? Porque el tema de la producción pues es un tema que es primordial para nosotros. Lo bueno que tenemos es que cuando vamos a este tipo de acelerar, por ejemplo, nosotros participamos en la Business Factory Food, tanto en su fase de aceleración como ahora estamos en la fase de consolidación. Lo que nos diferencia del resto de startups es lo novedoso, digamos, el carácter un poco de ganadería y de empresa un poco tradicional, que es disruptivo al mismo tiempo con el resto de otros proyectos, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos una aceptación estupenda, porque además también somos un poco abanderados del retorno al rural, ¿no? Y eso es algo que choca bastante con lo que viene siendo una startup tecnológica, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad que la acogida está siendo estupenda en ese sentido. Claro, al revés, imagino que generan el efecto contrario, como ese mundo está tan acostumbrado a la tecnología propiamente dicho, apps y sitios web, que ustedes vengan como con la ganadería del siglo XXI, debe ser como algo bastante novedoso. Efectivamente, es un poco lo que nos diferencia y lo que hace que llamemos más la atención, ¿no? Pues ese carácter un poco de ganadería, por así decirlo, ¿no? Qué bien. Al hilo de lo que comentabas ahora, Fran, claro, me sale incluso abordar esa misma pregunta a Diego, ¿no? Igual no tiene por qué ser conocido por todos los espectadores, ¿no? Pero Domingo Fontán fue una celebridad gallega que vino a plasmar, ¿no?, los primeros mapas realmente del relieve exacto, casi exacto, de Galicia, sin ningún tipo de medio, nada más que
transitar por los terrenos, sí, con métodos matemáticos y demás. Y cuando estabas, Diego, compartiendo parte de tu presentación más el vídeo, pensaba yo, Dios mío, qué bien le vendría a Domingo Fontán, ¿no?, la tecnología que ahora están desarrollando Xestal. Pero en ese aspecto sí que me quedé con un poco esa curiosidad de saber cuáles son esos parámetros fundamentales, ¿no?, o cuáles son esas áreas de interés a medir, ¿no? Es decir, sí que me quedó claro que una de las cosas que Xestal pretende es medir parámetros, sobre todo del sistema agroforestal, pero ¿a qué tipo de parámetros? ¿Cortas de tema forestal maderero o otro tipo de parámetros? No sé, casi mejor que nos lo amplíes tú. Aunque es cierto que esta es la parte más de la parte de ingeniería y de lineal y de Cerna, de ese conocimiento, y es una gran parte que han hecho los centros de investigación. Bueno, pues estar en este proyecto también te permite tener un conocimiento más transversal y empecé a coger conocimientos en esa línea, ¿no? A ver, fundamentalmente, aunque es cierto que esta tecnología y este proyecto tiene ese alcance, hay que tener en cuenta que el tipo de unidad de vuelo que se ha planteado tiene múltiples salidas, y también en el campo del monte. Es decir, vamos a centrarnos ahora en el ámbito del alcance del proyecto que se ha centrado, pero es cierto que para detectar preventivamente enfermedades, detectar preventivamente posibles, incluso en temas forestales de incendio, este tipo de tecnología puede aportar bastante, ¿vale? Pero centrándonos en la pregunta que hacía Lucas en ese sentido, realmente lo que quieren es, ahora mismo, cuando se está gestionando un monte, hay que decidir el momento de corta del monte y normalmente se decide en base a las toneladas de madera que se esperan de esa parte, ¿vale? ¿Cómo funciona eso? Hay el sistema de medición manual, desplazar a técnicos. Comentaba un aspecto que parecía un poco que no de tanto impacto, pero es un efecto secundario. El número de desplazamientos y movimientos que había que ir a las zonas de medición bajaría muchísimo. Es decir, el trabajo que puede hacer un dron digamos, en un día de trabajo, pues a lo mejor evitas 10 o 15 desplazamientos de técnicos si quieres hacer la misma intervención en medición, ¿vale? En ese sentido. Entonces, en unos aspectos era eso, pero lo que quiero fundamentalmente es las toneladas de madera esperadas, ¿vale? Normalmente ahora se hacen estimaciones. Las estimaciones pueden ser de mediciones manuales, medir una serie de árboles. Hay modelos matemáticos, que es la parte que hicimos con la USC, modelos matemáticos que en base a ciertas mediciones, ciertos grosores, ciertas extensiones, permiten estimar la cantidad de madera, ¿vale? Una de las partes de nuestro proyecto aplica ese modelo directamente. Le metes una serie de parámetros de unas mediciones básicas, unas superficies básicas y sobre todo un aspecto que es el tipo de madera, el tipo de especie que se trabaja. No lo sé ahora de memoria, tendré que mirar la memoria, pero creo que nosotros hemos trabajado con cuatro especies concretamente de árboles, ¿vale? Pero para cada una de las especies habría que hacer más trabajo. Y ahí trabajamos con tecnología de aprendizaje, inteligencia artificial para aprendizaje, ¿no? Es decir, a medida que tú vas midiendo más, daros cuenta que cuando se tala el árbol se tiene la medición exacta, porque se corta el árbol y tiene la medición exacta. Entonces tú empiezas a ver los márgenes de error que ha tenido. Tú puedes tener aprendizajes en base a eso. Entonces, las dos mediciones es uno por estimación, algoritmos matemáticos, donde ahí hemos trabajado con la Universidad de Santiago y nuestra herramienta lo que hace es pasar una serie de parámetros para que la propia algoritmos desarrollados en R, en algoritmos matemáticos de años de doctorado de análisis del monte, nos devuelva esos valores de su aproximación. Y lo del dron es otra de las opciones. Lo que hace es mirar el número de copas, fundamentalmente. La tecnología LIDAR es capaz de mirar, de estimar el número de árboles y de copas de árboles que hay, ¿vale? En base a esa medición del número de copas, de la densidad y del tipo de especie, es donde haces también esa estimación. Lógicamente, el valor final, es decir, la herramienta y el proyecto es válido cuando el error de medición de las toneladas de madera esperadas sea razonable con respecto a las reales que después obtienen después de la tala del monte, ¿vale? Se suelen hacer, pues incluso para ver los crecimientos, es decir, cuando plantas a los X años y a los 2 años puedes hacer mediciones y tú vas viendo las toneladas esperadas y ver esos crecimientos. Lógicamente, estamos consiguiendo mucha más información con mucho menos impacto.
y los estudios que se podrán hacer en los próximos años, decenas de años en el sentido de todo el monte, con toda esa información será mucho mayor. Otro aspecto también es que al tener ese tipo de herramientas, las ingenierías pueden ofertar ese servicio. Sabemos cómo es el monte gallego, minifundista. Entonces, nadie tiene un poco capacidad para medir su monte, pero a lo mejor sí que tiene capacidad para encargar a una empresa con una medición rápida o una comunidad de montes que suele haberlas, que hagan mediciones periódicas del tamaño del monte. Pero respondiendo un poco, porque yo creo que también un poco metí varios aspectos, respondiendo a lo que decías, el aspecto fundamental es el toneladas de maderas pegadas con la tala. Y en ese sentido, también nos suscita curiosidad saber un poco a qué problemáticas os enfrentáis de cara a proponer algo tan novedoso como es hibridar esta parte que bien destacaba Fran, ¿no? Del ámbito biológico sumado al ámbito tecnológico, ¿no? ¿Dónde creéis que está hoy Galicia en ese sentido con respecto a la aplicación, ¿no? De toda esta tecnología? Bien propiamente en vuestro sector, bien en general en el sector agroalimentario, y qué problemáticas os suscita eso, es decir, se os abren las puertas, se os cierran a nivel de, pues eso, de búsqueda de financiación o búsqueda de nuevas, pues en el caso sobre todo de Xestal, ¿no? Bueno, y también en el de Galinset, de nuevas aplicaciones digamos, de lo que vosotros sois capaces de gestar, ¿no? ¿Dónde creéis que está realmente Galicia en la aplicación de esa tecnología maker y en esa hibridación? Es Rubén. cierto que este proyecto concretamente lo que pretende es tecnologías incipientes, no crea tecnologías, pero tecnologías incipientes, llevarlas a la realidad, comentaba antes Fran, ¿no? De llevar el talento a la vida real. Pues esto es un caso concreto de eso. Es decir, yo creo que además en este caso concreto hay dos, yo creo que este proyecto a nivel Xestal coincide, encaja perfectamente con la idiosincrasia gallega en ese sentido. Es decir, la apuesta, por ejemplo, por el mundo del dron y del vuelo y de los vuelos no tripulados en Galicia es muy alta, con todo lo que se generó en Lugo, la apuesta que hizo hay varios aeródromos, ITG tiene un aeródromo en donde publicamos este vídeo, se están aplicando mucha tecnología en eso. Y por otra parte la gestión forestal, donde podéis consultar el impacto que tiene Greenali a nivel del mercado europeo, mundial, del mundo del monte, y veréis un poco el impacto que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo ha encajado en ese sentido? Yo creo que ha encajado porque hay mucho conocimiento en eso y cuando se es capaz de crear un aspecto que teóricamente era válido, era factible, pero se ha llevado a la realidad, como es un dron que despega como un helicóptero pero vuela como un avión, en ese sentido, con todo lo que eso aporta, porque daros cuenta que el tiempo de vuelo que puede tener y velocidad que puede tener y carga de peso que puede llevar un dispositivo de este estilo es mayor que un dron normal. Pero un dron normal de los que nosotros conocemos no necesita una pista de aterrizaje. Estos drones necesitaban una pista de aterrizaje en ese sentido. Entonces, ahora mismo, de hecho, hay ITG y otras unidades mixtas de investigación vienen trabajando incluso en sitios de carga automatizada de ese tipo de drones, que van a sitios y pueden cargar baterías y una serie de aspectos de manera automática. Entonces, a nivel yo creo que este proyecto crea como dos, y de hecho a nivel de patentes y a nivel de explotación está pensado como dos proyectos que se unen pero bastante diferenciados. Uno es la unidad de vuelo, que tiene esta funcionalidad, pero muchas otras, y ahí están Fundamental Media, Aeromedia y ITG, ¿vale? En ese sentido. Y después hay otros que es una herramienta que lo que permite es a las ingenierías y a las empresas de gestión forestal mejorar y optimizar su información y sus costes, ¿vale? Entonces, yo creo que a nivel tecnológico Galicia es una referencia a nivel estatal y a nivel europeo, hay muchos indicadores que así lo dicen, ¿vale? En ese sentido. Y a nivel forestal, las empresas gallegas que lo muestran también lo dicen, bueno, pues Greenalia, Cinsa y todas estas aspectos del tema de la madera. Entonces, creo que este proyecto ha encajado pues en esa línea de llevar al mercado productos que encajan perfectamente con la idiosincrasia del funcionamiento de lo que es la cultura gallega y va a mejorar la gestión del monte gallego, que no es poco decir. No sé si Lucas se entiende un poco lo que planteas.
Sí, total. Rubén, en tu ámbito de aplicación. Sí, en nuestro ámbito de aplicación, a ver, con lo que corresponde a Galicia, ¿no? Que es la región donde germinó nuestro proyecto. La verdad que supone un ecosistema perfecto en nuestro caso, ¿no? Porque Galicia de siempre ha sido una región prominentemente dirigida pues, al sector primario, ¿no? Ganadería, agricultura. En ese sentido, pues nuestro proyecto encajaba perfectamente. Primero porque nosotros nos dirigimos precisamente, originalmente y sobre todo, pues a esos sectores, al sector ganadero y también al agrícola. Nuestros proveedores al mismo tiempo son proveedores agrícolas. Y además, nuestro proyecto lo que busca también es sustituir parcialmente esa ganadería tradicional por este otro tipo de ganadería, ¿no? Que tiene un menor impacto y que presenta una mayor productividad de lo que viene siendo esa ganadería tradicional. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue 2 granjas que estaban dedicadas originalmente a la cría de pollos, realmente eran 2 granjas avícolas, con pequeñas adaptaciones, grandes adaptaciones, según tus capacidades, ¿no? Pues fuimos capaces de adaptar estas instalaciones para la cría de insectos, con pequeñas modificaciones. Y un poco nuestra idea es esa, ¿no? O sea, no ser los únicos. Ahora mismo prácticamente en Galicia somos los únicos. Hay también unos chicos de Coruña que están desarrollando un proyecto muy parecido al nuestro, INGAL, que también están participando en la Business Factory Food, ellos en este momento en la fase de aceleración. Y nuestra idea es animar a otras empresas ganaderas que observan que a lo mejor tienen naves que ahora mismo, un poco por las características del mercado, pues tienen instalaciones que no están siendo aprovechadas en estos momentos o que tienen muy bajo rendimiento, pues lo que nuestra idea pues es animarlas también a hacer el tránsito a este otro tipo de ganadería. Entonces, en ese sentido, pues nosotros el estar ubicados en Galicia, pues ha supuesto pues casi una fortaleza incluso. Luego además pues está efectivamente el carácter tecnológico, de desarrollo tecnológico que está presentando Galicia en los últimos años. Yo creo que sobre todo un poco viene gracias a las 3 universidades gallegas, ¿no? Que gracias a ellas pues han surgido proyectos de este ámbito. Los clústeres, tenemos distintos clústeres como puede ser el clúster metalúrgico, el clúster de biotecnológico, Bioga. Luego tenemos pues, centros tecnológicos. De hecho, hablando con economistas, con ingenieros, con distintos o con otras empresas nacionales de España, pues todos recalcan el aspecto innovador de muchas empresas y startups gallegas. Yo creo que un poco germen de toda esta innovación que se está gestando aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que en estos momentos estamos muy bien posicionados como comunidad y como sociedad. Total, algo nuevo está despertando en Galicia. Francisco, me parece que ahí en el chat tenemos varias preguntas que también iban un poco al hilo de las que íbamos a trasladar, ¿no? O sea que interesante que aparezcan por ahí. Tenemos a un tocayo mío, Francisco de Colombia, que nos pregunta para Rubén, ¿cuándo van a llegar los insectos a Latinoamérica? Así que tal vez le podemos contestar. Sí, bueno, a ver, en Latinoamérica de hecho hay mayor tradición de consumo de insectos que en España, ¿no? O que en Europa realmente. Quizá no de tenebrio molitor y otros tipos de insectos, pero hasta donde yo tengo conocimiento creo que chapulines, un tipo de hormiga también, digamos que ya hay cierta tradición en consumir determinados tipos de insectos. El tenebrio molitor, el problema que puede presentar es el transporte, ¿no? Que es un insecto que
nosotros de momento estamos comercializando vivo, pero entonces, por lo tanto, lo que vienen siendo viajes transoceánicos, pues el insecto, obviamente, pues, a pesar de ser un insecto bastante resistente, un viaje transoceánico puede ser fatal, ¿no? Los días de tránsito, si es por avión, pues podría tener podría ser más viable, pero bueno, nosotros lo que ya estamos trabajando, de hecho ya hemos realizado pruebas y ya hemos verificado pues determinadas metodologías. Estamos trabajando ya en el deshidratado, ya hemos conseguido deshidratar el insecto, fabricar harinas también con él. Incluso es un insecto que se puede, digamos que puede realizarse un escaldado y luego congelarse, por lo que podría transportarse también congelado. Y bueno, a ver, yo creo que, no obstante, lo más interesante, teniendo un poco por el conocimiento que tengo yo de Colombia, en general de Sudamérica, sería más interesante pues la propia producción in situ de este tipo de insectos, ¿no? Porque bueno, ya solo desde el punto de vista económico, bueno, ya dejando aparte el tema de mano de obra, ¿no? Pero seguramente las necesidades energéticas sean mucho menores en estos países que tienen climas más templados, tropicales realmente, ¿no? Seguramente a lo mejor ni siquiera hace falta una inversión en equipos de climatización y prácticamente de aislamiento, pues digamos que una vez ellos tuvieran el know-how de cómo realizar esa cría del insecto, pues sería muy sencillo replicar lo que es el modelo de negocio allí en estos países, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de hecho ya tuvimos contacto con algún emprendedor de Chile, concretamente, parece que bastante interés desde Chile, y nosotros no tenemos ningún problema en compartir nuestro conocimiento al respecto, ¿no? Es más, ¿no? Si pensamos en desarrollo sostenible, claro. Igual hasta casi es más interesante, ¿no? Compartir ese conocimiento en el desarrollo de esa ¿no? Volvemos un poco a lo que hablábamos Incluso antes. también en términos de sostenibilidad, es mucho más sostenible hacerlo en la economía local que andar transportando un buque de carga con eso congelado, con todo lo que requiere. Y es verdad lo que decía Rubén, que en algunas comunidades de México hace cientos de años que se consumen insectos. Incluso hay un proyecto chileno que está produciendo insectos para la industria salmonera de Chile, que usan otro insecto, pero que también está siendo muy utilizado en todas estas granjas, que es la mosca soldado negro. Así que ya supongo que será cuestión de tiempo. Creo que están un poco más demorados en cantidad de proyectos, pero ya están empezando a aparecer. Y después tenemos otra pregunta, que esta es para Diego, que nos preguntan acerca de la autonomía del vuelo de los drones. O sea, hoy, ¿qué área sería capaz de recorrer el dron sin tener que volver a recargarse? Yo esa pregunta es la pregunta que hacen siempre yo cuando estoy en las presentaciones y la que contesta Aeromedia, ¿vale? No recuerdo exactamente de memoria, pero creo que voy a dar datos que son razonablemente correctos, ¿vale? En ese sentido. Es cierto que ahí también hay unos aspectos que son lo de visibilidad del dron y de visibilidades, porque hay unas ciertas reglamentaciones para lo que es volar, ¿vale? En ese sentido. Entonces es cierto que yo creo que la limitación, en este caso, si nos centramos en el tema del monte, va a ser más por la superficie que tengas que volar que por la autonomía del propio dron, ¿vale? En ese sentido. Y depende un poco de los pesos que tenga. Entonces, quiero recordar que este dron funciona adecuadamente a velocidades de entre 60 y 100 kilómetros por hora, es decir, no debe ir más lento y quizá más rápido, no, en ese sentido. Y estamos hablando de autonomías de horas, ¿vale? Creo recordar, si no recuerdo mal, que depende de las velocidades y los pesos, estamos hablando de velocidades a lo mejor entre 2 y 4 horas de vuelos en ese sentido, pero es cierto que en ese tiempo la cantidad de información que recoge es tanta, es decir, es lo que es capacidad de recoger y lo que es, imaginaros esa velocidad recorriendo, volando montes en ese sentido, porque estamos hablando de kilómetros, ¿vale? La disponibilidad ¿cómo se llama? En autonomía, daros cuenta que
siendo horas de vuelo y pudiendo volver al lugar de origen para recargar de una manera sencilla en ese sentido, la limitación suele ser más porque por visibilidad, por legislación del volado, recordar que hay que pedir permisos para los vuelos en diferentes zonas, si son montes cercanos, nosotros hemos tenido que sincronizarnos cuando había zonas. Uno de los aspectos importantes en Galicia es que hay 3 aeropuertos, pero las zonas aeroportuarias cubren una gran zona, ¿vale? Entonces, y hay mucho monte que está afectado por zonas de vuelo de los aeropuertos, ¿vale? Entonces, siempre tienes que sincronizarte los vuelos, siempre tienes que hacer una serie de aspectos, ¿vale? Entonces, si no recuerdo mal, la pregunta concreta, creo que del orden de 2-4 horas autonomía en total, pero puede no ser cierto de todo este dato, aunque quiero recordar que era así. Y sí que recuerdo más o menos que creo que la velocidad de vuelo adecuada es más que se maneja bien entre 60 y 100 km/h. De hecho, cuando ves que tiene que pegar el frenazo para aterrizar así, es cuando notas la sensación de parar las hélices, paran motores y levantan hélices para bajar así, ¿vale? En ese sentido. Entonces, en esta situación concreta, yo creo que el problema nunca va a ser digamos, de capacidad de vuelo del dron ni de duración, porque no va a haber monte suficiente que no seas capaz de volar en lo que dura el vuelo, porque la información que coges es suficiente. En otros entornos donde se puede utilizar podría llegar a serlo, sobre entornos marítimos, de lejanía, que tengas que hacer unos aspectos de vuelo grande, pero son bastante autonomía y todo depende también del tipo de motor que cojas. Pues puedes trabajar, creo que con motores eléctricos, puedes trabajar con un híbrido eléctrico con combustible. Entonces, dependiendo también el tipo de motor que le integres, sobre todo para eso, pues puedes conseguir una serie de aspectos. Y la climatología que también afecta, si está todo sin vientos, sin no vientos, sabéis que los consumos ahí varían bastante, como cualquier avión. Que sabéis que cuando nos dicen que vamos a favor de vientos, reducen una hora de aquí a un vuelo transoceánico, y cuando vas en contra de vientos es totalmente lo contrario, ¿no? Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Nada, brother. Y después tenemos otra pregunta para Rubén, que de hecho es una pregunta que yo supongo que muchos estarán preguntando, porque lo que hace de innovador el proyecto de Rubén también hace que la pregunta que viene y dice si les ha costado mucho convencer a los clientes. Y supongo eso, ¿no? Que vas a una granja de pollos y cómo le explicás a la granja de pollos que lo que estás haciendo es el futuro y es mucho más nutritivo y es más conveniente de todo tipo de punto de vista para su granja. Claro, nosotros digamos que nuestro target primario, por así decirlo, no fue tanto una granja de pollos al uso, ya que allí pues lo que es este tipo de insecto es un producto de alto valor añadido, ¿no? O sea, lo que lo hace complicado competir a nivel de precios con lo que vienen siendo los piensos tradicionales. ¿Qué pasa? Que nosotros nos apoyamos en distintos estudios que se han realizado que demuestran que la sustitución parcial de lo que viene siendo la dieta habitual, tanto prácticamente en cualquier tipo de ave, sea pollo, sobre todo faisanes, codornices, que ya son aves con un poquito más de valor, ¿no? Hay distintos estudios que demuestran que efectivamente pues, incluir el insecto en la dieta habitual de aves, también de cerdos y de otra serie de animales, pues redunda en una mayor, digamos que en un mejor y mayor crecimiento del animal y también en una mejora de su sistema inmunológico, con lo cual todos estos animales pues necesitan luego de menos tratamientos, menos químicos y digamos que pues menos antibióticos, ¿no? Lo que redunda pues en una mejora de lo que viene siendo ese animal. Claro, nosotros pues vamos muy enfocados sobre todo a lo que viene siendo la ganadería ecológica y este tipo de producciones sobre todo. Entonces, bueno, sí que es verdad que en Galicia, por ejemplo, no hay ese conocimiento, por lo tanto nuestro trabajo es casi de evangelización prácticamente, porque tienes que, digamos que los productores de aquí de Galicia desconocen completamente esta información, pero sí que como en Levante y en otras zonas de España, pues ya conocen este tipo de insectos y conocen de los beneficios de su uso, pues sí que
es bastante más fácil pues acercarnos pues a clientes de otras zonas geográficas. Pero bueno, sí que poco a poco, pues bueno, luego según con la persona con la que estés hablando, ¿no? Pero en general, cuando efectivamente comentas estos aspectos positivos y les explicas este tipo de beneficios que tiene la cría de insectos, ¿no? Pues, digamos que su recepción pues, o su percepción pues cambia radicalmente. Claro, no, me imagino que sí. Y otra cosa que yo me estaba imaginando es que estos animales en el medio natural también se alimentan de insectos, ¿no? Si dejas una gallina al aire libre, vas a ver que va a comer hormigas o algún otro insecto, y lo mismo con los peces. Los peces, las truchas y eso las cazan con estos señuelos o cosas para simular que son insectos, así que al final del día supongo que es eso. ¿Qué más natural y nutritivo que la comida natural que ellos comen en su medio ambiente? Así que bueno. Efectivamente, tanto cualquier tipo de ave como incluso los propios cerdos, pues ya, o sea, tradicionalmente ellos siempre, en su medio natural, siempre se han alimentado de insectos. Entonces, realmente no es algo novedoso para el propio animal, es novedoso para el ganadero que tiene que adquirir este tipo de producto. Pero muchas veces pues recurrimos a ese argumento, efectivamente. Mira, es que este animal o sea, siempre se ha alimentado de insectos. Y claro, luego la persona cuando lo piensa y lo asimila dice, hombre, pues efectivamente. Entonces, Claro. bueno. Está bien, sí. Y después, Rubén, ya que te tengo aquí, nos hacen otra pregunta para ti, que es acerca de las previsiones de crecimiento para los próximos años que tienen con Galinsec. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de eso? Sí, a ver, en cuanto a nosotros como empresa, luego comentaré lo que es el sector. Nosotros, pues ahora mismo tenemos nuestra producción enfocada a 1,5 una producción de 1,500 kilos, 1,5 toneladas de insecto mensual para comercialización. Sí que es verdad que, bueno, nosotros sí que tenemos capacidad de crecimiento en las instalaciones en las que estamos actualmente, de hasta 15 toneladas mensuales de insecto, ¿no? Pero bueno, preferimos ir poquito a poco, ir afianzando y asegurando lo que es la demanda y la cartera de clientes. En cuanto al sector, distintos estudios, estos estudios se realizan normalmente a nivel europeo, pues indican, los estudios van sobre todo centrados a lo que viene siendo la sustitución de piensos tradicionales con la incorporación de harinas o del propio insecto vivo, ¿no? En la dieta tanto avícola como porcina. Y también en acuicultura. Aproximadamente se prevé que ya en el corto plazo pues haya una sustitución de aproximadamente el 5% a nivel de todo el sector ganadero europeo de lo que vienen siendo los piensos tradicionales por insecto. Cosa complicada porque no hay tanta oferta en el momento actual. Por eso es importante que más personas, más explotaciones se vayan incorporando y hagan una transición a este tipo de ganadería. Y ya con 5 o 10 años vista, pues no son tanto previsiones, sino lo deseable sería que fueran de en torno al 20%. Y para el sector acuícola, para piscifactoría, sí que lo deseable sería una sustitución, aquí no tanto por insectos, sino por proteínas alternativas, bien sea insecto, microalgas, aunque sí que es verdad que lo que en distintas comparativas y estudios que se han realizado, ANFACO realizó recientemente un estudio, AlternFit, con otros centros tecnológicos en el que un poco se estudiaba precisamente la sustitución de la harina de pescado por otro tipo de proteínas alternativas. Pues lo que se ha visto es que la proteína más que redunda en un mayor beneficio para lo que viene siendo la acuicultura, pues viene siendo las harinas de insecto, ¿no? Entonces, bueno, sí que para acuicultura, pues lo deseable, las previsiones serían que poco a poco se fuera sustituyendo de forma total lo que viene siendo la harina de pescado por harinas de insecto u otro tipo de harinas.
Gracias, Rubén. Ahora tenemos otra pregunta por el chat para Diego, que nos viene a decir, con los algoritmos que tienen desarrollados, ¿qué margen de error tienen actualmente para predecir la masa forestal? ¿Y estudian solo la cantidad de madera o también la salud de la vegetación? Y al hilo de este apunte de vegetación, y también teniendo en cuenta, y aprovecho para lanzarte estas 3 preguntas, ¿no? Diego, apuntabas el entorno marítimo, ¿no? ¿Cómo está dentro de la previsión de Xestal también llegar a monitorizar, por ejemplo, cultivos de algas? Si quieres te repito la... Sí, no, creo que las apunté en ese sentido, vale, y os comento. Si me olvido alguna, me comentáis. Sí, sí, sí. Primero, salud de la vegetación. El proyecto Xestal se centró en crear una herramienta para lo que era medición, ¿vale? Pero se creó la infraestructura del dron para poder volar y detectar cualquier otro tipo de cosas, ¿vale? De hecho, el proyecto Xestal es como una primera parte de un concepto, ¿vale? Y el concepto es tener un dispositivo que permita vuelos ágiles y rápidos y autónomos de una manera determinada, que es la unidad de vuelo, y tener una tecnología como es LiDAR, ¿vale? En ese sentido, que permita, digamos, detectar, pues, más. De hecho, comentaban que una de las siguientes evoluciones posiblemente sea en estos vuelos incorporar algún algoritmo de detección de posibles enfermedades y problemas de crecimiento. Daros cuenta que, aparte de lo que se puede detectar por los propios LiDAR, las masas y todo eso, si se detecta que, por ejemplo, la tasa de crecimiento de un monte en 10 años debería ser 1 y estás por debajo de esa, puedes empezar a ver qué está pasando ahí o qué no está pasando, ¿vale? Es decir, uno de los siguientes aspectos que claramente quedó en una posible evolución del proyecto y que seguiremos pidiendo financiación y seguiremos trabajando en él, es no solo esperar al sistema final, sino mejorar el durante, ¿vale? Poder actuar preventivamente en el durante, ¿vale? En ese sentido. En cuanto al porcentaje de error, es unos algoritmos y es una de las partes que están trabajando más Greenalia y Cerna. Pero estamos en plena fase, porque daros cuenta que para calcular el porcentaje de error tenemos que tener la masa cortada. Esto es un proyecto a 2 años donde se han volado muchas superficies, donde gran porcentaje aún no se han cortado. Entonces, sí que hay estudios en la parte más del algoritmo matemático, donde es la parte que nosotros usamos, que ahí no recuerdo la tasa de error, pero sí que se habían dado tasas de errores razonables. Y los algoritmos matemáticos que trabajamos con la Universidad de Santiago de Compostela, de un organismo independiente, ya ha detectado que en base a una serie de parámetros del monte son válidos ciertos modelos para ciertas especies. Y aunque vayan aprendiendo, en cuanto a los vuelos LiDAR, aún nos queda la consolidación de toda esa información. El proyecto, digamos, acabó a nivel financiación en diciembre de 2020, pero seguimos trabajando en todos los procesos de cada vez que se tala una superficie forestal que sea digamos, medido, se van a hacer las contrastaciones contra ese modelo. Y habrá que tener la tasa de error contra el modelo del cálculo matemático, la tasa de error con respecto al modelo LiDAR y las tasas de errores con respecto a otros modelos. ¿Vale? En ese sentido. Entonces, y eso habrá que irlo ajustando, porque el LiDAR te da mucha información. Nosotros estamos contando el número de copas de árboles, un número de aspectos, en base a unos parámetros. Pero hay que ir aprendiendo eso. Cuanto más monte se corte, más información, más superficies, sistema de aprendizaje. Y el monte, así como los insectos, comentabais que, bueno, con la temperatura gallega 1 año, pero si, digamos, se da un clima bueno 2 o 3 meses, puedes hacer ciertas pruebas porque es el ciclo de cría del gusano. Imaginaros el ciclo de crecimiento de un árbol, con años. Entonces, los modelos irán aproximando, ¿vale? Entonces, es un poco la tasa de error en ese sentido. Pero sí que es cierto que, lógicamente, hay que ir a tasas de errores, que es lo que esperamos, y que el proyecto, a priori, lo que ha medido y acortado es adecuado, permiten ser una estimación adecuada y razonable, ¿vale? Que el impacto que pueda haber de derivación sea menor, ¿vale? Entonces, con la tasa de error eso y con respecto a la fase 2 del proyecto de ir sobre la salud del monte, clarísimamente, ¿vale? El entorno marítimo entre las algas, lógicamente, es otra de las evoluciones. Como os comentábamos, una vez que tú tienes un dron que puede hacer vuelos y que puede integrar, porque hablamos de cámaras LiDAR, pero esa cámara LiDAR vale 80.000 euros, pero hay muchas otras cámaras de temperaturas, a medida que la tecnología permita tener dispositivos que tú puedas captar mucha más información de una manera más autónoma, lógicamente
No he analizado personalmente ni un proyecto ni conozco las necesidades sobre la alga marina, sobre serie de cosas, pero lógicamente ya hay un dispositivo que de una manera autónoma puede incorporarse en el medio marítimo y hacer inspecciones y capturar mucha información en base a eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Habría que buscar los grupos de trabajo que conocen, que tienen un conocimiento sobre el alga, si una visión aérea del alga, de vídeo, de LIDAR, de temperatura, te permite hacer esas estimaciones, ¿vale? Ahí ya sí que es un entorno funcional que no conozco, ¿vale? Así como el tema de la salud del monte, sí que es un tema que ya se ha hablado, se ha tratado y se ha propuesto para trabajar dentro casi de este mismo proyecto. El otro hay una solución tecnológica, pero tiene que haber un grupo funcional que tenga conocimiento exhaustivo, digamos, de eso y pueda plantear esa opción. Vale. Muchas gracias, Diego. Cuando estábamos preparando esta mesa de debate, a Francisco le gusta mucho jugar a las sinergias, ¿no? Y en ese sentido, y al hilo de que estamos comentando el tema de las algas, por favor, Fran, coméntales tu planteamiento, a ver qué opinión tienen ellos. Bueno, sí, así como tú decís, la realidad es que estábamos buscando sinergias. Un poco la idea era como combinar los tres modelos y tal vez con un dron poder monitorizar los campos de algas o las plantaciones de algas y que después el resto de esas algas sirva como alimentación para los insectos y que los insectos los pueda llevar el dron al cliente final. Bueno, no sé, una idea así, pero me parece que la idea también sería animarlos a ustedes a que piensen en sinergias posibles también entre vosotros, entre Ganinsec y Gestal o sus proyectos. Porque, por ejemplo, cuando escuchaba a Diego, escuchaba que hablaba de los algoritmos. Entonces, tal vez con los algoritmos de Diego se puede poner unos sensores en la planta de Rubén y que con eso le vaya indicando o aprendiendo esos algoritmos en cómo ir mejorando la producción de los insectos. No sé, por decir algo. En ese sentido, bueno, yo solo tengo que comentar que, bueno, llevo 20 y algo años ya en el sector tecnológico en Galicia. Sí que es cierto que ahí realmente hemos visto una evolución, yo creo que totalmente ha cambiado realmente, ¿no? Es decir, en los inicios la empresa tenía su nicho de conocimiento y le parecía que compartir eso era como perder competitividad, y ahora cualquier cosa que se hace, si hace 10 o 15 años trabajar en colaboración era una excepción, yo en los últimos 5 años creo que hemos trabajado en proyectos de colaboración con todas las consultoras y centros tecnológicos de investigación que hay. Entonces, este tipo de iniciativas, de este tipo de charlas, de iniciativas, salen este tipo de cosas. Hay muchos de los proyectos, este proyecto concretamente se movió dentro de la propuesta Conecta PEME de la administración de la GAIN, de la Xunta de Galicia. Nosotros hemos participado en las 3 convocatorias previas con bastante, y suelen ser pues, sinergias de este estilo. Durante 1 o 2 años hay conversaciones en esta línea. Cuando sale la siguiente convocatoria, recordamos ideas de esas que habíamos trabajado. La GAIN aporta una parte de la financiación para poder entrar. Entonces aparece la parte tecnológica, la parte funcional y se montan consorcios como ha sido este de muy gratificantes que pueden ser. La línea que dices tú, pues a lo mejor de esta idea en un momento Rubén se queda que lo de las algas puede ser alguna idea, o nosotros mismos nos damos cuenta de la implantación en el mundo marítimo de eso, o la implantación de sensórica, que es unos aspectos importantes también que hay en la parte de los insectos, que a lo mejor minimizaría la medición, y yo no sé si tiene ese problema, por ejemplo, si se puede perder una producción, ¿no? Es decir, igual que hablamos de los árboles, lo que puede pasar con los insectos si entra una plaga en una zona de esas que está, es decir, detectar de manera inminente eso salva esa producción, no la salva. Hay mucho, es decir, yo creo que en el cambio hay mucho que inventar, pero creo que hay mucho más que aplicar de lo ya inventado. Es decir, eso es más, aún nos queda implantar mucho, es decir, habrá mucho que inventar, pero hay mucho que implantar aún. Sí, completamente de acuerdo con lo que comentas, Diego. Nosotros, de hecho, es que ya hemos tenido conversaciones, pero, sí, con todos los centros tecnológicos gallegos, desde Anfaco, Bioga, así prácticamente con todos. Un poquito porque nosotros creemos que nosotros tenemos una visión holística de las cosas, ¿no? Y creemos que las soluciones no vienen de la especialización, sino que más de un análisis global
de distintas posibilidades y opciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora ya estamos en un proyecto de colaboración con la Universidad de Vigo para lo que viene siendo esas harinas de insecto que comentaba antes, que ya estamos produciendo, pues estamos ya con un proyecto con la Universidad de Vigo para obtener harinas con un mayor valor añadido, ¿no? Mediante procesos enzimáticos, etc. Estamos también estudiando la colaboración con empresas tecnológicas para temas de automatización, ¿no? De automatismos, de lo que viene siendo la parte productiva. Este insecto, como comentaba, pues es fundamental para nosotros el tema de la producción, ¿no? Y de parametrizar cuáles son los factores o los vectores que pueden afectar más al desarrollo o producción de este insecto. Desde temperatura, la humedad es fundamental. Este insecto, como comentaba, tiene que tener una humedad relativa bastante elevada, en torno al 60%, y es importante que no suba mucho más allá de ese 60%, ya que como el sustrato en el que se cría este insecto es un sustrato de cereal, hay peligro también de que aparezcan hongos u otro tipo de enfermedades que pueden ser letales para toda la colonia, y que además la letalidad es inmediata casi, en cuestión de horas. Pues la producción que tienes en una cámara, una producción de 1,5 toneladas, pues se te puede venir abajo en cuestión de horas, ¿no? Todos esos, para nosotros, aunque somos un equipo de 5 personas multidisciplinar, no abarcamos todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante estar en contacto y poder encontrar sinergias en ese sentido con cualquier tipo de organizaciones o de empresas, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos pues muy receptivos para cualquier tipo de propuesta en ese sentido. Igualmente, es un poco conocernos entre todos y saber ese tipo de iniciativas es muy... A veces el día a día no nos deja tiempo muchas veces por ello, pero bueno, sí que realmente... Y en eso sí que creo que se ha ganado mucho, porque somos mucho más las empresas, comentamos abiertamente, porque sabemos que es beneficio para ambas partes que se pueden generar sinergia. Eso siempre es ganar, ganar, ¿no? Y aquí, en definitiva, yo creo que está claro que aplicáis eso en vuestro día a día y es de agradecer que así sea, porque al fin y al cabo solo tenemos un planeta, solo tenemos una vida. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de competir como mal entendíamos hasta ahora, ¿no? Si competir viene de competir, de trabajar conjuntos, pues igual conviene reformular, ¿no? Ese hecho de competir. Y ya para ir terminando, simplemente no, que nos dejéis un poco esa idea a nivel, y esta ya va como pregunta para ambos dos, ¿no? Para esas personas que nos puedan estar viendo y que estén pensando un poco en emprender, o que teniendo ya un propio emprendimiento, una propia empresa, piensen en aplicar estas tecnologías a su propio emprendimiento, ¿no? ¿Qué recomendaciones ¿no? o qué sugerencias, además de esta que bien apuntabais, ¿no? de mirar al futuro y de crear sinergias, pero digamos, bueno, así a modo resumo, ¿no? Y qué mensaje claro os gustaría trasladar a esas personas que están queriendo iniciar ese proceso, ¿no? No sé. Empiezo yo, entonces. A ver, yo ahí... Venga, os doy una visión muy personal, ¿no? Ya en ese sentido. Creo que, y es un tema que ahora yo creo que está hablando mucho, pero es muy importante la cohesión del grupo de trabajo. Es decir, que te entiendas bien con el grupo de trabajo y sea una motivación conjunta. Desde el primer momento, que todos los integrantes de la colaboración sepan lo que van a aportar y lo que se espera de ellos, y que haya sinergias positivas. Porque una muy buena idea, si no hay eso, o un muy buen grupo, es decir, es más fácil que un muy buen grupo, aunque la idea sea menos ambiciosa o menos teóricamente demás, acabe saliendo que a la inversa, ¿no? Entonces,
yo animaría a la gente en ese sentido a pensar cosas, a no tener miedo a contarlas y sobre todo a buscar esos grupos de trabajo. Me gustó mucho la imagen de Rubén, cómo tenía claramente identificado las 5 personas, las 5 funciones que tenían que hacer dentro de una empresa de 5 funciones muy claras que seguro colaboran entre ellos. Se va mucho ahora a las transversalidades de proyectos, no a las piramidales en ese sentido. Y eso, que crean en ellos, motivados y grupos de trabajo homogéneos y con mismas voluntades y capacidades en ese sentido. Yo me gusta también mucho el ámbito del deporte, ¿no? Que hay muchos entrenadores que dicen que no es tan importante que el nivel de motivación sea alto o bajo, y el de exigencia alto o bajo, sino que sea igual para el grupo. Es decir, siempre que tengas tú un grupo homogéneo en expectativas y motivaciones, va a ir mejor que uno que aparentemente tenga más capacidades y competencias, pero sea desigual. En ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante el grupo de trabajo y la motivación dentro de él. Sí, o sea, coincido 100% porque precisamente para mí, o sea, lo más importante es eso, el equipo de trabajo y sobre todo eso, intentar de conformar un equipo de trabajo en el que cada uno tenga pueda aportar una visión distinta y muchas veces enfrentada o encontrada con la del otro, ¿no? Siempre tratando de llegar a un acuerdo. Tampoco es cuestión de pelearse, por así decirlo, ¿no? Pero es importante, sobre todo desde el punto de vista de que para que el proyecto realmente tenga avisos de arrancar y de llegar a buen puerto, es importante ser críticos, ¿no? Y para eso necesitas pues, puntos de vista diferentes. Y eso es realmente enfrentar esos puntos de vista y estudiarlo y analizar cuál puede ser el mejor camino, es lo que te puede llevar pues, pues a que la idea pues, realmente al final tenga éxito, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que lo más importante es eso, tener muy claro lo que quieres, a dónde quieres llegar, pero ser flexible en cómo llegar a ese sitio, ¿no? O sea, ser amplio de miras, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo más importante. Vamos, creo que son 2 muy buenos consejos, ¿no? Los que acabáis de trasladar y que en suma nos vienen a aportar, ¿no? Simplemente, y ya por eso de finalizar y disculparnos que nos fuéramos unos minutos, esto estaba hasta las 6:15, yo creo que el debate estaba lo suficientemente interesante como para demorarnos ahora unos 4 o 5 minutos, y simplemente recoger y ya aprovechar para despedirme yo y hará lo propio ahora Fran y cada uno del resto de componentes. Yo me quedaría con 2 frases, una de cada uno, ¿no? Me gustó mucho, Rubén, cuando dijiste que eras más en pro de compartir el know-how, ¿no? El saber cómo hacer más que vender el propio producto, ¿no? Y ahí yo creo que entronca mucho con esa visión que tratamos de trasladar de actuar localmente, pero con esa visión global. Y por otro lado, Diego, también me gustó mucho la frase de hay mucho más por implantar que mucho más por inventar, ¿no? Y es verdad, y creo que entronca mucho también con esta visión de grupo que estabais tratando de trasladar. Nada, yo me despido aquí, estamos viendo en la imagen tanto el contacto de Fran como el mío y cómo nos podéis contactar a través del LinkedIn del LabREA. Y nada, simplemente daros las gracias, Rubén y Diego, y cedo la palabra a Francisco, que cerrará la sesión de hoy. Bueno, muchas gracias también al Maker por darnos la oportunidad y a los panelistas que nos acompañaron hoy, a Rubén y a Diego. La verdad que estuvo muy interesante y hoy me voy a dormir tranquilo sabiendo que van a generar sinergias entre ustedes. Eso sería un poco lo lindo de esto y lo que queremos lograr un poco con la PREA, ¿no? Que es generar esas sinergias. Y yo también me voy con la misma frase, Lucas me la robó, pero implantar más de lo que ya está inventado. Muchas cosas con todo esto de la tecnología y startups, se busca crear cosas de cero, que está bueno y es necesario, pero yo creo que también coincido que hay mucho ya inventado y muchas veces es mejor
ya empezar a hacer crecer, implantar más esas soluciones que realmente se precisan y ya están inventadas. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, en serio. Fue un placer participar en este panel y nada, daros la enhorabuena tanto a la FREA como a Xestal y por supuesto a Galicia Maker Faire. Pues igualmente, muchas gracias. La verdad que es un placer cada vez que haya más eventos de ese estilo y se pueda colaborar, y todo esto ha facilitado también mucho más la conectividad de las empresas y de los interlocutores y de las universidades en red y todo esto. Entonces, estos pequeños charlas aportan muchísimo conocimiento que podemos compartir. Pues así lo creemos y así continuaremos. Así que gracias por acceder a nuestra invitación y nada, nos seguimos encontrando por estos pasillos virtuales, ¿no? Donde poder tomar estos cafés para compartir y seguir creando valor. Muchas gracias y salud para todos y muchas Maker Faire en Galicia y en el mundo entero.